Hoy vamos a partir este programa junto a Felipe Aguilera, vulcanólogo y académico de la Universidad Católica del Norte, doctor en Ciencias con mención en Geología de la Universidad Católica del Norte, académico de la misma Casa de Estudios. Ha desarrollado su especialidad en el estudio de la geoquímica de fluidos volcánicos y geotermales, seguimiento de la actividad volcánica mediante sensores remotos, peligros y mitigación de los riesgos volcánicos, entre muchas otras cosas que no voy a leer. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Además, eres parte de Sigiden, que es un Correcto. centro de, voy a decirlo bien, gestión integrada de riesgos de desastres que seguimos permanentemente desde Futuro 360 y de Desafío Tierra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quisiera partir esta conversación con el tema, es como que lo hubiéramos planificado, pero no planificamos la erupción en Tonga para poder tener esta conversación, pero sí la erupción nos trae una reflexión bien profunda y es: existen muchas cosas que nosotros a veces podemos prever, como por ejemplo cuánto rato va a tardar o no un tsunami en llegar a nuestras costas, pero esta erupción y también la de La Palma nos ha traído al frente el nivel de incertidumbre que se maneja en el mundo de los volcanes, ¿verdad? Y cómo podemos coexistir con esa incertidumbre. Entonces, tú eres definitivamente la persona más indicada para hacer esa pregunta. ¿Cómo podemos coexistir con esta incertidumbre terrible de que cualquier volcán en un país como Chile puede explotar en cualquier momento? Sí, a ver, lo que ocurre principalmente, estos dos eventos nos han mostrado que definitivamente necesitamos enfocarnos muy bien ahora en la actividad volcánica. En Chile hay una cultura muy buena, tanto en las comunicaciones, en la población, en general, en la comunidad, respecto a cómo actuar ante un tsunami, ante un terremoto, sobre todo con los últimos eventos, pensando, por ejemplo, en el año 2010, con el terremoto del Maule. Ahora, este escenario que nos pone, por ejemplo, el caso de La Palma en España y el caso del volcán en el Reino de Tonga, es que definitivamente nosotros estamos vulnerables, en el sentido que tenemos impactos no solo en Chile, sino que van a venir desde otro país, sobre todo con el caso de la erupción de hace 2 días atrás. Entonces, en Chile nosotros tenemos una gran cantidad de volcanes activos y lamentablemente mucha gente vive alrededor. En el norte, mucha población nativa, mientras que en el sur, una combinación de población nativa con los ciudadanos, digamos, de ciudades grandes. En ese sentido, estamos muy al debe al respecto. Tenemos una muy poca cultura volcánica, nos tendemos a olvidar muy rápido, pero por sobre todo hay un manejo respecto al crecimiento de las ciudades en una forma desordenada. Es decir, los planes de crecimiento de las ciudades no están siendo adecuados respecto a cómo estamos conviviendo con los volcanes que están activos. Sobre todo que los volcanes más activos en Chile, como en el caso del Villarrica, es cual más población tiene alrededor, pero además tenemos muchos casos de volcanes que la gente no los conoce tan bien y además viven muchas personas. Entonces, en ese caso, necesitamos dar un paso adelante porque nuestra coexistencia se está volviendo cada vez más compleja. Ahí un ejemplo muy interesante fue cómo después de la erupción del Chaitén, desde el gobierno se propuso una reubicación de la población, ¿verdad?, para estar justamente expuesta a menos riesgo, pero igual se volvió a montar la población en el mismo lugar donde estaba antes, ¿no? Es como que frágil es la memoria en un país tan acontecido como el nuestro y que además tiene tantos potenciales desastres en el futuro. Desde ese punto de vista, ¿cómo deberíamos acelerar el conocimiento y el manejo, en particular, del riesgo volcánico? Sí, el caso de Chaitén es el mejor ejemplo, en el sentido de que efectivamente inicialmente hubo una idea de trasladar la ciudad, que era lo correcto, pero luego hay ciertos factores sociológicos que son muy importantes de arraigo con el territorio, y eso hizo que mucha de la comunidad volviera. Y también ahí hay una desconexión entre lo que es el mundo científico, las autoridades y la comunidad misma. Hay cortocircuitos. Entonces, ¿qué es lo que debiésemos empezar a apuntar desde ya? Primero, ONEMI cambió su estructura y ahora está en una transición y ahora tiene mayor capacidad legal para poder tomar acciones. Entre ellos, por ejemplo, mejor conexión con la comunidad científica para poder tomar mayor cantidad de decisiones. Aquí nosotros tenemos que apuntar en Chile para evitar los casos de Chaitén, por ejemplo, en mejorar el tema educación.
acá hay un punto clave. La educación a nivel escolar, desde muy pequeños, así como antiguamente, al menos yo tengo más de 40, entonces teníamos estas operaciones DAISY respecto a que nos preparábamos con respecto a los sismos. En este caso, deberíamos dar pasos adelante, que fuese común en todas las escuelas, en cualquier parte de Chile, estemos cerca o lejos de los volcanes, de empezar a entender ¿qué es el riesgo volcánico? Muchas veces los volcanes tienen actividad muy distanciada en el tiempo, pero los efectos que tienen son muy locales muchas veces, pero pueden ser muy catastróficos. Y eso puede generar daños a futuro que son extremadamente complejos. Entonces, la educación de la población es clave. Es necesario conectar al Ministerio de Educación con el actual ONEMI y con la comunidad científica, de tal forma que esa educación permee a través de un sistema nacional. No podemos pensar solamente en casos puntuales, a pesar de que cada volcán es como una personalidad propia, es como una persona y hay particularidades dentro de los sitios. Es importante tener a nivel nacional, dentro del sistema educativo, parte de lo que es el riesgo volcánico, sobre todo porque somos un país que crece continuamente y cada vez nos acercamos mucho hacia las zonas volcánicas. Y que tenemos muchos volcanes. ¿Cuántos volcanes hay en Chile? Oficialmente en Chile, en el ranking de peligrosidad de volcanes son considerados 90. Sin embargo, nuestros colegas de Argentina, que hicieron una nueva actualización, hicieron crecer esto entre 100 y 110. Y esto es por lo que se conoce actualmente. Por ejemplo, el año 2021 hay un nuevo trabajo donde en Patagonia descubrieron un volcán que no estaba en la lista, que sí es un volcán potencialmente activo. Por lo tanto, esa lista puede crecer. Y esto cruza prácticamente todo Chile, o sea, desde el límite con Perú hasta la zona de Patagonia más al extremo, en Tierra del Fuego. Me pareció muy interesante lo que planteaba sobre el caso de Chaitén, que hay factores sociológicos, psicológicos, de arraigo cultural, ¿verdad?, que tienen las personas con el lugar donde viven, que son muy pertinentes. Sin embargo, es altamente probable que no sean considerados al momento de desarrollar una estrategia, porque la sugerencia de que se cambiara la población del lugar era muy lógica. Trata de salir del lugar donde va a caer la ceniza, donde va a pasar la lava, es una cuestión de sentido común, pero probablemente estuvo lejana de la participación de sociólogos, de psicólogos, etcétera. Entonces quisiera, ya que tú trabajas también en Sigiden, ¿de qué manera hoy día se está percibiendo la educación en materia de desastre de una manera tal vez más transdisciplinaria? Sí, lo que se está haciendo es precisamente trabajar con distintos ámbitos, en el sentido de que, por ejemplo, quienes trabajamos desde las ciencias de la Tierra, hay que ser súper honestos, nosotros no tenemos las capacidades profesionales del trabajo social. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un equipo de trabajo donde se incluye comunicadores, psicólogos, sociólogos, de tal forma que ellos entiendan cómo es la percepción de las personas respecto a la actividad volcánica. Y nos hemos ido encontrando con muchas sorpresas. Por ejemplo, sobre todo en el altiplano chileno, la relación de la comunidad con los volcanes es completamente distinta. O también las comunidades mapuches. La comunidad mapuche, sí, claro. ¿En qué sentido? De que los volcanes son parte de su cuerpo prácticamente. Los pillan. Correcto. Entonces, en ese sentido, uno no puede tener la visión de que en el fondo es un peligro. Muchas veces los ven como fuente de vida, porque la mayor parte del tiempo dan beneficio a los volcanes, pero a veces también, entre comillas, los castigan cuando hacen erupciones. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho en primera instancia es entender cómo la comunidad se relaciona con los volcanes y no venir nosotros casi como extraterrestres a imponer una idea. Eso es un trabajo que es relativamente nuevo, precisamente porque nos hemos dado cuenta de que si nosotros no entendemos cómo la comunidad se relaciona con el volcán, no podríamos hacer absolutamente nada. Y en ese sentido la participación ciudadana es clave, porque muchas veces nosotros terminamos aprendiendo más de lo que nos dice la comunidad, de lo que nosotros sabemos desde la parte más técnica. Y eso es lo que permite construir mejores planes de evacuación o mejores planes de resiliencia, es decir, cómo nos vamos a recuperar una vez que ocurra el evento. Entonces, las decisiones de las autoridades, como en el caso de Chaitén, debió haber sido conversado más profundamente con la comunidad para saber el lugar de traslado
¿Es el adecuado? ¿Es el que más acomoda o cumple con las expectativas de la comunidad? Y lo otro, O qué trabajo hay que hacer para generar un vínculo con el territorio y que la gente quiera quedarse ahí y tantas otras cosas, ¿no? Que correcto. son más cuestiones más emocionales también. Es que es muy profundo eso, el tema emocional. Ahora es interesante lo que planteas respecto de los pueblos originarios, porque recuerdo hace unos años atrás nosotros realizamos un trabajo con el pueblo mapuche y en particular con en ese momento una persona que trabajaba en la ONEMI y tenía esta cultura ancestral en relación a los volcanes en territorio mapuche, que son muchos, pero también ellos mismos ancestralmente habían encontrado señales que no eran herramientas científicas, no eran sensores, para identificar cuándo el volcán podía llegar a hacer una erupción. Y eso les permitía prevenir y cuidar a sus comunidades. Entonces, ¿cómo ves tú el encuentro de los saberes, estos saberes más técnicos, estos saberes de los que hablamos más de las ciencias sociales, mezclado con este otro saber que es el saber ancestral, ¿no? Sí, ahí existen dos niveles. Primero es lo que comentabas, por ejemplo, en el caso del altiplano, voy a poner un sitio en particular. Talabre es un pequeño poblado a 17 kilómetros del volcán Lascar, el más activo del norte de Chile. Tuvo una erupción gigante el año 1993 y la comunidad sabe, por ejemplo, con la dirección de la pluma de gas y la intensidad de esta, es que si podría venir una actividad o no. Y eso calza muy bien con lo técnico. Pero además, ellos tienen muy claro, por ejemplo, cuáles son las vías de evacuación posibles. Hay personas de la comunidad que durante esa erupción estaban precisamente en la zona de caída de cenizas y cumplieron un rol súper importante de cómo evacuar. Y en ese sentido es clave entender cómo la comunidad se relaciona con el conocimiento del volcán. Y hay un segundo nivel, y que eso también nos hemos dado cuenta que es muy importante, es el respeto a sus tradiciones y sobre todo las tradiciones que tienen que ver con los nombres de sitios. Si uno empieza a hacer una revisión de los nombres de sitios con la lengua local, uno se da cuenta que la traducción son nombres muchas veces volcánicos. Un ejemplo muy claro. En Kelga, una pequeña localidad ubicada hacia el sur del volcán Isluga, también un volcán activo, en aymara significa lugar de cenizas. Por lo tanto, si uno empieza a revisar el registro geológico, evidentemente aparecen sitios con caída de ceniza. Entonces, de esa forma uno empieza a construir relatos, sobre todo con comunidades donde no hay escritura de por medio, sino que hay mucha intervención de palabra a palabra. Entonces es necesario también recoger ese conocimiento para llevarlo a la parte técnica. La parte técnica está bien probada en muchos sitios, pero si no aprendemos de las comunidades, esto se vuelve absolutamente estéril. Te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360. Este es un tema apasionante y que aumenta la incertidumbre que tenemos los humanos